todos. Bienvenidos a todos nuestros amigos y colegas que están en el Zoom. Gracias a todas y a todos. A manera de introducción, voy a contar solamente la historia breve, muy breve. Cómo fue que a pedido de la universidad en el año 2019 se conformó el primer equipo de investigación UMLAM-AEPG. A partir de entonces, tuvimos un equipo distinto en cada oportunidad. Cada 2 años hemos abierto una línea. 2021 se llamó Representaciones de la Parentalidad, terminado. 2022, 2023, Realidad Virtual y Psicoanálisis. Y este que estamos hoy acá, primera vez en Científica, gracias a Maru Farrés y todos los que la antecedieron que permitieron que tanto las tesis como los trabajos de investigación estén presentes porque pertenecen, si bien formalmente lo que se investiga a la universidad, en contenido y personas somos todos de la asociación. El del 24-25 es ausencia de deseo de hijo y representaciones de la identidad femenina que después nuestras compañeras investigadoras van a pasar a trabajar. Toda esta producción de los equipos llevan a cabo mientras en ejecución los respectivos proyectos, publicaciones, disertaciones son propiedad de la universidad, en el sentido que digo académico y legal. Pero, y ese pero espero que lo escuchen, las líneas de indagación abiertas pueden ser profundizadas por investigadores de nuestra querida asociación. De hecho, cada magíster, que hay varios acá por suerte, es un investigador. Por eso se espera, que Mario lo puso en la publicación del flyer, que si tienen interés en hacer investigaciones, TFI, esta mesa seguramente les iba a ser útil. Estamos esperando, deseamos que se encuentren en la escuela, entonces, el ámbito adecuado para el desarrollo de esta habilidad para la que se ha formado. Se conforman así equipos en la EPG integrados por graduados y colegas en formación dedicados a la investigación. Hay varios grupos de estudio. Para denominar investigación a su actividad, requerimos que la misma se enmarque en un proyecto con características del mismo y se difundan los resultados por los canales adecuados. Últimamente, acá está Graciela Jainsky, se ha conformado un equipo de investigación en la línea de realidad virtual y psicoanálisis que ya se encuentra indagando en esta temática y afines, ¿no? Estás vos, Graciela Jainsky, Gabriela Rossi y Jimena Ayub. Invitamos entonces, en esta oportunidad lo volvemos a remarcar, a quienes quieran abrir o ampliar líneas de investigación abiertas a llevar a cabo esta actividad dentro de nuestra querida asociación con nuestro más entusiasta apoyo. Ahora sí, le paso la palabra a Lucila de la Serna, quien va a iniciar presentación y trabajo. Bueno, buenos días a todos y a todas. Este título muestra uno de los avances que venimos haciendo. Estamos trabajando hace poquito menos de 1 año y medio, y el título de hoy es Ausencia de deseo de hijo acerca del estado de arte y la cocina del proyecto. Las coordinadoras, que son Beatriz Rodríguez y Alicia Levín, invitaron a quienes integramos este equipo, las nombro, Griselda Cristía, Sandra Vázquez, bueno, yo, Lucila de la Serna, y conformamos un grupo que la verdad que es muy grato el trabajo, donde funcionamos de manera muy horizontal, muy generosamente. Las coordinadoras nos dan mucho espacio en esto del intercambio y así vamos trabajando. Voy a leer una frase de Yago Franco, de un texto Disparen sobre Bifo, para comenzar. Las mujeres dejan de procrear, pero ¿se oponen a mandatos patriarcales? ¿Están arrastradas por la ilusión de una vida empoderada, privilegiando sus carreras universitarias o laborales y disfrutando de la vida? ¿Lo hacen porque no encuentran hombres? ¿Hay una suerte de autorregulación biológica? Se pregunta Yago. Bueno, comenzamos. Buen día. Continúo con apostillar preliminar.
La presente lectura integra las actividades de transferencia producidas en el marco del proyecto Ausencia de Deseo de Hijo y Representaciones Contemporáneas de la Identidad Femenina, a los efectos de difundir sus avances, entendiendo que no hay conocimiento científico si no es comunicado. Como se trata de una comunicación oral, para hacer su relación más fluida, hemos omitido deliberadamente la mención de autores y de textos citados o referenciados, pero ello no implica que los datos que integran este informe carezcan de seriedad científica, pues se sustentan sobradamente en sólidas investigaciones vinculadas al marco teórico que nos compete. Acerca del título de la investigación, cabe señalar que para el psicoanálisis, dado que la negativa no está en lo inconsciente, nos referimos a la presencia o ausencia de deseo en posición activa. La construcción de la identidad femenina, por otra parte, que culminará en la modernidad con la institución matrimonial como proyecto y la maternidad como destino, estaba montada sobre una cadena de significaciones imaginarias: el mito del amor romántico, la pasividad erótica y la certeza de que se es mujer en tanto madre a la manera de condición uno con otro. Pero si hasta el siglo pasado se distinguía al deseo de hijo y de maternidad como inherentes a la mujer misma, casi inadvertidamente el cambio de siglo desafió la legalidad de semejantes representaciones, conmoviendo la rigidez de los roles de géneros asignados. La presente indagación aspira a contribuir desde una perspectiva psicoanalítica a la exploración de las representaciones contemporáneas de la identidad femenina, expresadas en sus prácticas, expectativas y deseos, que tienen lugar a partir de la renuncia de la maternidad como opción de vida. Subrayamos el término opción, suponiendo disposiciones, valoraciones y percepciones específicas en lo que respecta a los modos posibles de ser mujer. Presentamos entonces, con una serie de notas aclaratorias acerca de los procedimientos de los que nos servimos para ello, a la que de manera coloquial denominamos la cocina, la revisión analítica de antecedentes vinculados a las dimensiones exploradas. Vamos con el punto 2 de la introducción. En Occidente, a medida que se modifican las estructuras socioeconómicas, disminuye la cantidad de uniones estables, se reduce el número de miembros de las familias y se limita la cantidad de nacimientos, al tiempo que cada vez son más las mujeres que expresan abiertamente su falta de voluntad procreacional o simplemente su renuncia a la maternidad, eligiendo sustraerse de las responsabilidades de la misma. Así partimos del supuesto que, tradicionalmente, la identidad femenina se apoyaba en el imperativo cultural de la maternidad, entendida como deseo. En otras palabras, que toda mujer lo es en tanto madre y por ello el deseo de hijo forma parte de su identidad. El aludido cambio de paradigma, sobradamente registrado desde la clínica psicoanalítica, nos condujo a la formulación del siguiente problema de investigación: ¿cuáles son las representaciones contemporáneas de la identidad femenina que se expresan en la ausencia de deseo de hijo? Interrogante, a su vez, que comporta el objetivo general de conocer las representaciones contemporáneas de la identidad femenina, expresadas en ausencia de deseo de hijo, así como los objetivos específicos de a. Identificar y analizar las representaciones de las maternidades contemporáneas. B. Describir y analizar las características del deseo de hijo. C.
identificar y analizar las características de la identidad femenina. Entramos en el punto 3 del marco teórico conceptual. De la pregunta que nos convoca se deslindan al menos 3 dimensiones de recíproca articulación. Resulta claro que los postulados psicoanalíticos conforman el soporte teórico de la presente indagación. Sin embargo, para una mejor comprensión de las categorías conceptuales exploradas, nos pareció necesaria la definición de los siguientes términos. El primer término, representación. Los integrantes de toda sociedad comparten imaginarios dentro de los que cada representación se halla consensuada. Una representación es un acto de pensamiento, mediante el cual el sujeto se relaciona con un objeto determinado, dándole significado y constituyéndolo como parte del sentido común. Contrarias al pensamiento científico, las creencias del sentido común tienen gran estabilidad. Aun cuando el lenguaje empleado para expresarlas sea vago y carezca de especificidad, pues se sostienen en un sesgo de confirmación. Es decir, responden a la tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirmen nuestras certezas preexistentes, mientras ignoramos o minimizamos la información que la contradice. Es a partir del lenguaje en sus distintas presentaciones que se construyen simbólicamente las representaciones, participando en los procesos, aspectos culturales, políticos, históricos, sociales y psicológicos, sean estos conscientes o no. Freud vinculó la representación y el afecto como componentes principales de la psiquis, en tanto que diferenció 2 tipos de representaciones. La representación cosa, relacionada en mayor medida a un registro visual que caracteriza el plano inconsciente, y la representación palabra, relacionada a un registro acústico, que refiere al plano preconsciente-consciente. La representación le da cualidad psíquica al afecto, que constituye una de las unidades básicas del aparato psíquico. Vemos que circunscriptas a procesos históricos, las representaciones de la mujer comportan variaciones y movimientos dentro de las estructuras sociales y de poder. Pero aún cuando no son homogéneas, es posible reconocer modelos estereotipados. Cada cultura elabora su tipología representacional dominante a través de procesos de larga duración que involucran intereses, necesidades, disputas de poder, sistemas comunicacionales y modelos de convivencia. El modelo maternal de la modernidad, por ejemplo, se vincula íntimamente a la esencia de una feminidad abnegada, sacrificada, sensible y sin límite ni renuncias. En tanto sostiene la exigencia social de que las mujeres concreten la maternidad y transiten este rol como una experiencia vital central. Más aún, la maternidad devino una representación sustantiva para biólogos, ginecólogos, pediatras y, por cierto, psicoanalistas que prescribieron sus características significativas. Winnicott, por ejemplo, destacó que destacó que en la función de la madre aflora una disposición y capacidad para dejar de lado todos sus intereses personales y concentrarse en su bebé, lo que denominó preocupación maternal primaria.
Vinculada al desarrollo de la familia burguesa, la representación maternal fue asociada a arreglos socioeconómicos basados en la complementariedad. Aunque, por cierto, la representación igual madre atraviesa todos los estratos sociales. De hecho, la maternidad es además un asunto político y desde esta perspectiva compete a la sociedad en su conjunto. Las formas en que se han definido y organizado sus prácticas y sus connotaciones culturales configuran la identidad y los deseos de las mujeres. Ahora bien, el uso progresivo de anticonceptivos eficaces ha debilitado el vínculo entre la maternidad y el ingreso a la vida adulta, que en décadas pasadas era significado por ritos de pasaje, dando lugar a una moratoria social, durante la cual las jóvenes pueden estudiar e iniciar una carrera laboral o vivir libremente experiencias eróticas. Bueno, continúo yo. Bienvenidos. Otro de los términos tomados para la investigación es el concepto de deseo de hijo. Es posible afirmar que el mandato social de la maternidad tradicional no ha dado espacio en la mujer a la consideración de aspiraciones personales. Desde la perspectiva psicoanalítica freudiana, el hijo es producto de la elaboración de un deseo inconsciente fundamentado en la diferencia anatómica entre el varón y la mujer, dado que la niña no puede sino aceptar la castración como un hecho consumado. Su renuncia al pene no se soportará sin el debido resarcimiento, ecuación simbólica mediante. Legitimado dentro de la institución familiar por la obligación social de brindar descendencia y reforzado además con el argumento de instinto maternal, el deseo de hijo evidencia el anhelo de algún tipo de reconocimiento, prestigio social y acceso al estatus de adulta en la trayectoria vital femenina, a partir de un acontecimiento que sería el único verdaderamente determinante, la maternidad. En las clases altas, la descendencia sirve a los fines de preservar el patrimonio dentro de la familia, tanto en el pasado como en la actualidad. El deseo de hijo, a cualquier costo, incluso fue promovido desde la medicina a partir del desarrollo de técnicas de reproducción humana asistida. Ello tal vez permite comprender la aceptación resignada de la opción por maternizar en solitario, cuando los últimos años fértiles de una mujer transcurren sin pareja. No obstante, las transformaciones operadas en la parentalidad, evidenciadas en la ampliación de derechos civiles, y la figura de voluntad procreacional recientemente incorporada al discurso legal, permite visualizar a la maternidad no ya como una función natural universal, sino como una construcción subjetiva, lo que legitima entonces a aquellas mujeres que desisten de traer hijos al mundo con independencia de las motivaciones aducidas para ello. Continuamos con otro término que hemos tomado para la investigación: identidad femenina. La identidad, entre otras definiciones, es la articulación entre subjetividad y cultura. Es decir, que en la construcción de las imágenes acerca de nosotros mismos, también hallaremos elementos propios de la cultura en la que vivimos. Delimitado de antemano los comportamientos esperados para varones y para mujeres y las diferencias entre estos géneros, que entre estos géneros sean establecidos. En otras palabras, la definición de lo que somos se establece en base a tales diferencias. En tanto excede lo individual, el discurso psicoanalítico también contribuyó a colocar el peso de la identidad femenina en torno a lo materno. Así, desde la perspectiva psicoanalítica, la mujer revela ser el síntoma de la cultura, toda vez que desde una lógica binaria, la estructuración de lo femenino aparece como el otro a explicar. Pero mientras una maternidad a la que podríamos llamar compulsiva
constituyó el eje fundador de la identidad de género en el proceso de socialización de la modernidad, definiendo las expectativas y deseos de las mujeres, en la actualidad parece ser uno de los aspectos de la vida de las mujeres urbanas que más drásticamente ha cambiado. A partir de las conquistas feministas en las últimas décadas, el estudio y el trabajo, la participación política, la igualdad de derechos, la relación de pareja y la búsqueda personal cobran importancia creciente en el proyecto vital de las mujeres, que ya no se identifican exclusivamente con el rol de reproductoras, cuidadoras y socializadoras. La conciencia de sí y la autonomía se han vuelto valores centrales para la conformación de las identidades femeninas, sobre todo de quienes deciden no maternar. Hipótesis de trabajo. Las reflexiones expuestas hasta acá dieron lugar a conjeturar que la ausencia de voluntad procreacional, que tradicionalmente fuera designada como deseo de hijo, daría lugar a la configuración de nuevas representaciones de la identidad en las mujeres contemporáneas. Aproximación metodológica. Se trata de una investigación no experimental, toda vez que no existe manipulación deliberada de variables, que aspira a contribuir desde una perspectiva psicoanalítica a la exploración de las representaciones de la feminidad que se derivan en las sociedades contemporáneas de la ausencia de deseo de hijos. Es decir, un estudio de alcance exploratorio descriptivo, con enfoque cualitativo, cuyo trabajo de campo recabó datos de fuentes primarias en 2 etapas. En la primera de estas etapas, con la intención de definir las dimensiones a explorar, se llevó a cabo un grupo focal con la participación de 5 profesionales de la salud, quienes dieron cuenta del testimonio de pacientes que en consulta psicoanalítica manifestaron abiertamente su ausencia de voluntad procreacional. La dinámica del focus group implicó el análisis y discusión de abundante material periodístico referido al descenso poblacional de reciente tendencia mundial. Como esta herramienta nos implicó a nosotras mismas como informantes claves en la privilegiada situación de escucha psicoanalítica, dio lugar, además, a la puesta en tensión de aquellos lugares comunes, creencias y prejuicios que nos atraviesan. La segunda etapa abarcó la realización, para su ulterior análisis, de entrevistas abiertas en profundidad a 20 mujeres de clase media urbana, con nivel de educación media o superior, nulíparas y mayores de edad, que expresaron abiertamente su ausencia de deseo de hijo. En relación a las características mencionadas, entendemos que corresponden precisamente a aquellos colectivos que marcan tendencia, es decir, quienes progresivamente son imitados o cuyas conductas se enmarcan en el ideal aspiracional de una mayoría más vasta. La muestra no extensiva, de carácter intencional, fue seleccionada por conveniencia mediante el método bola de nieve, tendiéndose en cuenta como criterio de exclusión la presencia de patología y o de impedimento orgánico para concebir o gestar. Volcados en una matriz de datos para su sistematización, exploración y análisis dentro del paradigma interpretativo, la exégesis de los resultados se lleva a cabo mediante el método comparativo constante. Bueno, acá cerramos la lectura. Los invitamos ahora al intercambio de comentarios y preguntas y eventualmente al workshop que vamos a participar en el próximo congreso de la escuela para conjeturar acerca de los resultados que arrojaron nuestras entrevistas. Hasta acá no compartimos esa parte de la investigación, lo vamos a hacer en otra etapa.
Gracias. ¿Cómo? Porque son avances, no está todo cerrado. No, ¿Vos coordinás? ¿Vos coordinás algo? Bueno, Dale. por favor, tu nombre, porque queda grabado. Graciela. Graciela Coan. Bueno, la verdad muy interesante, me resultó muy interesante y voy a marcar 2 puntos que me parecieron a pensar. Uno es que pareciera por la descripción que ustedes hicieron del pensamiento freudiano, que el deseo de hijo no es ni innato, ni biológico, ni siquiera es estructural para Freud, sino que es la consecuencia de la aceptación de la castración. Con lo cual, digamos, es secundario, es un deseo secundario. Y como la resolución del complejo de Edipo se da a través de la formación del superyo, también siguiendo a Freud, quizás el deseo de hijo que tanto se insiste en relación a que es innato a la condición femenina, quizás sea un mandato superyoico y no sea ni innato, ni instintivo, ni pulsional, ni siquiera, no sé si deseo, sino más bien una obligación. Así que me pareció súper interesante lo que ustedes aportaron. Gracias. Gracias a vos. Sí, sí. Aníbal. No te vi. Decí tu nombre y apellido, por favor. Aníbal, respeto. Pensaba y tomando también lo que decía Graciela, cuando se habla de no deseo de hijo, a mí me aparece otra frase que es el deseo de no hijo, que no es lo mismo, ¿no? Y si lo tenían contemplado eso como una cuestión diferencial. Abel Sanoto. Por favor, tu nombre y apellido. Abel Sanoto, bueno, muchas gracias, muy, muy interesante realmente. Alguna cuestión teórica, pensaba también en relación a lo que comentaba Graciela. Elizabeth Badinter cuestiona el tema del instinto maternal y lo ubica como una construcción cultural, ¿no? Es muy interesante cómo han contextualizado la ausencia de deseo, que es algo que a veces se olvida en las investigaciones, ¿no? La generalización que ustedes ponen en la hipótesis después está contextualizada en 20 mujeres, ¿no? De clase media, urbana, con formación media y alta, ¿no? Lo cual deja de lado, por cuestiones metodológicas y prácticas, obviamente, la investigación en comunidades donde el deseo de hijo es más bien un mandato superyoico. Claro. Pensaba comunidades religiosas, grupos de un poder adquisitivo medio o medio bajo, ¿no? Donde ahí sí se comprueba esta ecuación que ustedes permanentemente han cuestionado, que madre es igual a mujer y mujer igual a madre, ¿no? Hay en algunos sectores sociales donde esta ecuación se mantiene, no así en la población que ustedes estudiaron, lo cual es muy, muy interesante, pero subrayo la importancia de señalar en qué sector psicosocial se establece esta investigación. Si no, el riesgo es generalizar lo que es contextual y puntual. Claro. Claro. ¿No? Bueno, muchas gracias. Gracias. Y felicitaciones nuevamente. Muy amable. Mario, Mario Farres. Y después Mónica. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Parece, Ali, parece toda la gente que está escuchando desde el Zoom, que está escuchando muy bien. Ya te me lo cuento escribieron, por tu ya me inquietud. escribieron. Parece que los esfuerzos ahí de los sonidistas están dando sus frutos. Así que bueno. Gracias, pues Eh, venimos hace una semana tratando de resolver. Estamos con hace Mario. rato tratando de resolver esto y bueno, María Casarío, parece- gracias por avisar. 11:05, hijo, se escucha bien. Porque es un trauma. Buenísimo, sí. Importante eso. No, igual yo que estoy estoy metiéndole con esto de la investigación y qué sé yo, quería preguntarles un poco en la línea también de lo que decía Abel, ¿no? ¿Qué es esto del método
bola de nieve, creo que lo llamaron, de qué se trata, cuál fue la metodología usada para la cuestión de la muestra, ¿sí? Y bueno, a mí me gustaría saber lo que ustedes todavía no están contando, ¿no? Un poco de los resultados, pero eso no sé cuánto se van a animar a chusmear. Gracias. Mónica. Mónica, pediste la palabra. Bueno, muchas gracias. Es un Tu nombre y placer el apellido. tema, Mónica Fabeluques. El tema y la consistencia en la presentación desde su aspecto más formal. Y voy a compartir un chiste que surgió Anoche. en un chat de amigos y amigas en donde había no psicoanalistas en el grupete y al mostrarles el título, a mí se me hizo evidente por qué metieron la palabra cocina, ¿no? Ah, Como un significante ligado clásicamente a lo femenino. Son una mesa de mujeres, obvio, y entonces les quería preguntar, bueno, si estos aspectos de la subjetividad del investigador, ¿no? Deben ser considerados al momento de procesar no solo la ¿no? Ustedes dijeron apostillas preliminares, sino en el momento del análisis de los datos, básicamente, ¿no? Esto referido a un tema, a una palabra que me parece complicada de usar en psicoanálisis, que es lo de la identidad, ¿no? Como una especie de precipitado estable, ¿no? A lo largo de la vida de cada sujeto. Bueno, esto. Me gustaría si pueden decir algo sobre eso. hay una pregunta más y después no sé si pasamos al chat o pasamos a la mesa y después ¿hay una en el chat? Bueno, entonces, dale, después pasamos al Mi chat. nombre es Eva Corsini y quería preguntarles si pensaron en los homosexuales gay que son padres, madres, ¿no? Me acordaba de un ingeniero venezolano que atendí en Barcelona, desde Barcelona en Buenos Aires, y él me decía, tenía su hijo homosexual y tuvieron 2 hijos por vientre subrogado. Y después la pareja se fue y lo llamó a él desesperado, a él y a su esposa, que vengan desde Venezuela a Barcelona a ayudarlo, porque se quedó sin pareja y con los 2 hijos y teniendo que trabajar. Entonces este hombre me decía, doctora, estos chicos no tienen madre, doctora. Claro, tienen 2 padres, una parte. Después pensaba en distintas partes del planeta donde no hay población, se están quedando sin población. En Italia, por ejemplo, hay sitios donde te regalan por €1 una casa, siempre y cuando tengas menos de 40 años y quieras y tenés obligación de tener un hijo. La ciudadanía italiana, por supuesto. Y una chica, sabiendo que hoy venía aquí, le pregunté, ¿no? Le pregunté, ¿vos tenés hijos? No, me dijo. Y le digo, ¿y por qué no tenés? Y razones económicas, me dijo, simplemente. Bueno, Muchas gracias. Gracias. ¿Quieres ir al chat? No sé qué vamos a cocinar con tal, pero algo vamos a cocinar tomando a Mónica. Bueno, agradecen por el trabajo y por las exposiciones y María Casariego dice, pensaba en la idea de deseo, pensaba si es deseo o mandato, así como en otro momento fue un mandato de hijo. ¿Evaluaron qué influencia tienen determinados movimientos políticos? Y también pregunta cómo piensan la castración tanto en el deseo de hijo como en el no deseo. Bueno, muchas gracias. Compañeras, ¿quiénes arrancan? Tres, Arrancamos así, ¿quieren empezar? ¿Vos querés empezar? Bueno, Dale.
No sé si voy a ir respondiendo puntualmente uno por uno. Lo primero que yo quise buscar es Freud dónde hablaba de deseo y cuándo hablaba de deseo, y me fui al tomo 24, donde están todos los títulos. Y bueno, y ahí habla puntualmente en todos los lugares donde habla del deseo de hijo, porque deseo también a mí me hacía ruido respecto porque es un término que se usa desde el psicoanálisis desde distintas perspectivas. Y como yo estoy trabajando respecto de la joven homosexual, No solo, por decir como, decir que tenés ya una TFI, la tesis, decir sí, cómo mi se llama. tesis de trabajo final integrador estuvo relacionado con la joven homosexual y el proyecto de mi tesis de maestría va por ese lado también. Freud, en la página 155, donde habla de el caso de Sidonie Sila, que después se hizo un libro, concretamente menciona la palabra de la joven renunció al deseo de un hijo de un padre. Así que ese fue como mi norte, a ver, estamos bien paradas o no. Así que coincido con esta línea que nos traes vos, de cómo pensar esta cuestión desde el super yo. Que por supuesto en cada entrevista esto fue algo singularísimo, porque nosotros lo que estamos investigando es acerca de la identidad, ¿sí? Y a la pregunta de Abel, por supuesto que había que poner un límite, porque no, en este método de bola de nieve había que decir cuántas entrevistas íbamos a hacer. Que te acerques al micrófono. ¿Cuántas entrevistas íbamos a hacer? Decidimos que fueran 20, y estas personas tienen estas características que pertenecen. Ahora, no obstante, también abrimos esas entrevistas preguntándoles un montón de cosas, porque la identidad, como se construye históricamente y como es una variable que afecta a la identidad femenina y que tiene que ver con representaciones colectivas, también a esas mujeres que entrevistamos les preguntamos acerca de qué opinión tenían respecto de otras representaciones colectivas para mujeres de otros lugares. No sé, si entrevistamos a una persona de una localidad, ¿qué pensaba si esto se replicaba o no en el pueblo donde había nacido? Si entrevistaba a una persona que estaba en España, ¿qué pensaba si esto pasaba o no en otro pueblo de ese país? Por eso es que trabajamos con dimensiones de análisis y dentro de esas dimensiones distintas categorías. Pero bueno, eso ya viene cuando licuemos dentro de nuestra cocina toda la investigación que tenemos ahora para seguir trabajando. Gracias. ¿Querés vos? ¿Sí? Griselda, antes que hables quería contar, Griselda vive en Bahía Blanca, vino anoche, es docente, está haciendo dentro del grupo su tesis y atravesó la inundación con muchísimo dolor y con muchísima actividad, y estuvimos inundadas todas con ella y quería valorar todo lo que hiciste, y creo que a Maru o a Sandra le pregunté si alguien quería mandar, a dónde, y Griselda nos ayudó un montón, así que no quería dejar afuera lo que me parece que no hay que dejar afuera, que es lo que va pasando en cada uno de los que vamos trabajando, ¿no? Así que gracias, Bueno, Griselda. gracias. Iba a hablar del contexto, porque Mónica había preguntado de la identidad, ¿no? Si nosotros consideramos que la identidad es subjetiva y en contexto o atravesada por lo cultural, en realidad tendríamos que hablar de identidades, Muy bien. porque esto se va modificando, digamos, si el inconsciente también está atravesado por lo cultural y se modifica a partir de estas nuevas representaciones o imágenes de las mujeres, consideramos que las identidades se van armando y son en construcción. De hecho, cuando Winnicott dice que la madre adviene cuando el niño nace, creo que ahí ya hay una modificación inclusive de las identidades, ¿no? Esta mujer ya no es la misma. Y por otro lado, quería esto del método bola de nieve, cómo llegamos, porque las pacientes en algunos casos o las entrevistadas nos comunicaban con otras. Entonces me decían,
yo estoy por eso quedó tan reducido a esta población, ¿no? Entonces decían, bueno, pero yo tengo una compañera en mi trabajo que tampoco desea tener hijos, o no tiene el deseo de maternar, o te la contacto. Entonces, y coincidió también que en distintos lugares, en Buenos Aires, en Bahía Blanca, en Tandil, había frases que coincidían entre las mujeres y que no se conocían. Entonces creo que hay algo que está haciendo como... Con respecto a las dimensiones, me parece importante, aunque sea nombrar algunas, el malestar cultural, que habla de lo socioeconómico, que habla de la superpoblación, que habla de un mundo en guerra. Inclusive podríamos pensar, hay un desinterés por el futuro, ¿no? Entonces, bueno, solamente aparece como algo muy presente. Y poder proyectar un hijo tiene que ver con esto, con la construcción de un futuro. Otra de las dimensiones es el narcisismo, en cuanto a esto que ustedes hablaban, bueno, desde el super yo, ¿cuáles son los ideales? Y estos ideales han cambiado. Entonces hay un cambio en los mandatos superyoicos. Y en cuanto a la vincularidad, podríamos pensar alguna de las cuestiones, está lo sacrificial que se ha mostrado a la mujer madre, entre otras de las características que hemos puesto, ¿no? Pero digo, son los nombrados por las entrevistadas, y también sufrimientos infantiles. Como no querer repetir eso que en las historias ha vivido cada una. Dejamos pasar, después seguir, ¿dale? Dale. Sigo con este. Dale. Un poco, a mí me parece interesante qué nos pasa a nosotros también, como cuando empezamos a hacer esta tarea. Mónica, tomás la palabra cocina y le pones vos una connotación femenina, que para mí no la tiene. Eso es... y ahí vamos y nos conectamos con las implicancias, ¿no? Las implicancias personales, qué significaciones tiene, que es una investigación que atañe a muchas implicancias personales, que las tenemos que analizar, tener en cuenta, porque nuestra selección fue sí de un determinado grupo de mujeres, pero leímos un montón de otras bibliografías que la hacen muy interesante, ¿no? ¿Qué pasaba con las mujeres en otras épocas y cómo elegían no ser mujeres y por ahí se metían en un convento o por ahí eran artistas y terminaban segregadas de las comunidades? Leímos mucho, después nos ajustamos, ¿no? Perdón. Entonces me parece interesante en esto de la selección de grupo, tenemos que hacer una selección. Nosotros tomamos este grupo de una época, de una determinada cultura y que seguramente dé para otras investigaciones en otros grupos también. Esta es lo que nosotros acotamos, ¿no? Y que incluyo este tema de los prejuicios porque también tenemos que trabajar con los propios, ¿no? Que también en el momento de trabajar y de hacer las entrevistas, nos ubican en un lugar no de analistas que hace un doble trabajo, porque estamos haciendo una entrevista a una persona que no es nuestro paciente. Con lo cual, yo sé que no tengo que indagar determinadas cosas, ni irme por ese costado que mi costado de analista me lleva, sino que hacer una entrevista de qué le pasa o qué implicancias tiene para ella esta decisión, esta elección, su historia y demás. Entonces, también para los analistas que nos dedicamos a la investigación implica también otro trabajo interno de empezar a mirar con una mirada de investigación en la información que nos está llegando, ¿no? A ver, ¿este funciona? Sí. Sí. ¿Te doy este o el cuál te gusta? No, está. No, lo que quería decir en relación al tema de por qué la muestra quedó reducida, reducida a 20 entrevistas.
La verdad es que en 20 entrevistas encontramos la saturación suficiente de información. Cuando la información se comienza a repetir, no es necesario seguir. Ahora, ¿por qué elegimos esta población cuando en realidad todo lo que habíamos investigado antes, los datos de los censos nacionales, los datos que informan los periódicos, los gobiernos, etc., son que la población mundial desciende en todo el mundo, exceptuando en África subsahariana. En todos los países, incluso hay algunos que tienen en este momento tasa negativa, o sea, el crecimiento poblacional en tasa negativa. Entonces, independientemente de que haya algunos grupos, digamos, en comunidades específicas que tienen, no sé, todos los hijos que la naturaleza les brinda, independiente de eso, es una tendencia mundial. ¿Por qué elegimos mujeres urbanas, con educación, etcétera? Porque son en el imaginario popular el modelo a seguir. Esto era nomás lo que... Bueno, me voy a hacer cargo del término y el significante cocina. Empezó. Y de paso, tu pregunta sobre los gays y las distintas parentalidades. Yo en la primera investigación dije, a mí me gustaría hablar de la cocina, de lo que me voy a hacer cargo, y justo este es el único equipo que somos todas mujeres, que seguramente se filtró aquello que hasta sucede en lo popular cuando vas manejando y te dicen andar a lavar los platos. Así que posiblemente es buena la pregunta. Anoche apareció en un juego de un chat de amigos que estamos, y creo que también Luli aclaró que hay distintas maneras en las que llamamos a la presentación, pero nos pasó esto. Lo que también quería agregar acerca de esto que también Griselda decía de las identidades, es que nosotros vemos y fuimos convocadas porque verán que las 3 investigaciones y todas las que se hacen tienen que tener un orden de lo interdisciplinario. Entonces nosotros trabajamos acá, por ejemplo, con consultas, esas 5 primeras consultas que fueron a analistas que contaron qué les preocupaba sobre preguntas y que le hacían pacientes, bueno, sobre este mandato superyoico que traen varios, que tengo que tener un hijo, y que no estaba la duda o la pregunta de dónde estaba lo deseante. En los últimos años, cómo escuchamos en nuestra vida cotidiana y en nuestro consultorio y en las instituciones, jóvenes, mujeres que trabajan en multinacionales que le ofrecen a los 29, 32 años que le pagan el congelar óvulos con tal que no interrumpan el trabajo. Entonces, alguien que trajo este tema, vos creo que dijiste que una amiga dijo por lo económico, este es un indicador muy importante. Lo económico nunca es lo económico solo, lo sabemos muy bien. Es cultural, es epocal. María traía algo de esto en el chat. O sea, el aparato sí, la constitución subjetiva, que me gusta más que ahí me queda la historia inglesa a mí del aparato, la constitución subjetiva tiene que ver, como decía Graciela Cohen y varios acá, con lo cultural. Entonces, esta pregunta entre los rituales, lo tradicional, el mandato cultural, y no terminamos de contestar tu pregunta sobre los gays porque, bueno, una mujer que decide tener sola hijos le podría pasar lo mismo que estas personas. Sí fue el tema, y solo te paso el título, del primer grupo de investigación, representación de parentalidades, donde trabajamos cortito, una señora que tenía un hijo homosexual y que ella da su óvulo y el otro, la pareja, no, da el vientre, va el vientre, el óvulo es de la hermana de uno de ellos y el esperma es de uno de ellos. Bueno, esta historia, la de Nebraska es, ¿no? La señora de Nebraska. Entonces, me parece que si no entendemos que esta investigación se inscribe dentro de la complejidad de lo cultural y no si deseo o no deseo, que es algo de lo que trajeron varios,
esto es lo que más nos motive, más nos interesa, la complejidad. Y Aníbal, a ver, este deseo de no hijo, se me ocurre que ahijar es vincular, es es vincular. Entonces, una cosa es la ausencia de deseo de hijo y esta pregunta tuya, que acá lo que habría es, me parece también algo también epocal, de llevar adelante algo del yo ideal o llevar adelante algo del narcisismo, algo de las entrevistas que en otro momento trabajaremos. Yo no quiero renunciar a los viajes, veo a mis amigas que se la pasan poniendo límites y cansadas y duermen mal. Pero me parece que tu pregunta apunta a un hueso que es, no hay hijos si no hay vínculo, digamos, ¿no? Y bueno, no quiero usar más tiempo porque hay otras preguntas. Estás Mario, vos y Norberto, pongan su nombre. ¿Puedo en un minutito Pero un minuto, complementar algo de lo que dice Alicia? Eva, a tu pregunta. Nosotras trabajamos sobre la identidad femenina, tratamos de indagar identidad femenina. Esto no significa que hayamos definido orientación sexual a las mujeres. Esto no fue una condición cuantitativa. ¿Sí? Acá se hablaba de mujeres, respecto de si eran mujeres que tenían pareja femenina, masculina. Esto está en el secreto confidencial de cada entrevista. Y igual que lo que dijo Alicia respecto de la pregunta de Aníbal, por supuesto que el no deseo de hijo y deseo de no hijo es un juego donde las entrevistadoras, y también esto tiene que ver con su confidencialidad, esto es un devenir. No es que alguien se despierta un día y dice, hoy sí me iluminé y decido esto, sino que fue un transcurrir donde pasaron por estas diferentes etapas. Algunas sí, otras no, y cada una lo puede manifestar. Lo interesante, como dijo Griselda, es que más allá de los lugares culturales y geopolíticos donde se encontraban, estamos encontrando patrones comunes. Por eso consideramos que esta investigación desde lo psicoanalítico, ya que hay tantas investigaciones desde lo político, lo demográfico, bueno, puede ser un aporte interesante. Mario, vos y por favor, el nombre y apellido. ¿Quieres empezar? No sé si hay en el chat. También hay, sí. Bueno, otra vez soy Mario Farrés. En realidad quedó medio como atrás en la conversa lo que quería comentar, porque en realidad entre la cuestión de la palabra cocina y la cuestión de lo cultural, recordaba, yo hace ya muchos años, hace 20 años, muchos lo saben, yo viví varios años en Alemania con mis hijos muy chiquitos. Y una de las cosas que más me impactaba era, bueno, que por un lado, no sé si saben, qué sé yo, Alemania es un país que tiene una enorme cantidad de población turca musulmana, pero turca, ¿no es cierto? Porque los hombres turcos fueron a reconstruir Alemania cuando nadie quería, entonces, bueno, tienen un montón de turcas. Normalmente la población turca tiene muchísimos hijos, la población musulmana tiene muchísimos hijos y usan no sé, El velo. sí, diferentes, no la cobertura completa, pero bueno, usan un pañuelo en la cabeza, qué sé yo. Con lo cual yo iba con mis 3 mocositos, mis 2 mocositos y el bebé, digamos, y todas las musulmanas me miraban y alguna vez me hizo una seña como que a mí me faltaba cabello oscuro, ¿no? Entonces, y una vecina musulmana me lo dijo, ¿no? Dice, te miran porque piensan que sos una turca, no, que no usa la cobertura. Bueno, y por otro lado, una amiga o, bueno, una persona que yo me había hecho bastante amiga en Alemania, una mujer profesional que tenía 2 nenas, qué sé yo, me acuerdo que una vez me pregunta, ¿qué extrañas de Buenos Aires? Y le digo, la verdad, bueno, extraño muchas cosas, pero lo que más extraño es trabajar. Yo siempre trabajé mucho y ahora, y me miró con un enojo brutal y me dijo, tener 3 hijos para no querer criarlos, ¿no?
O sea, ahí quedaba como muy claro cómo lo cultural pregnaba cada grupo social, digo, más allá de que a mí me impactó, lo recuerdo 20 años después, ese fue el mismo año donde Merkel gana su primera elección Así es. con el eslogan "Hagamos Alemania amable para los niños", porque nadie trataba bien a los niños en Alemania en ese momento. De hecho, en ese momento, yo que estaba ya con mucho tiempo, ¿no? Entonces escribí un artículo para un diario de acá que tenía una sección que se llamaba Argentinos en el Exterior, y escribí un artículo que se llamaba Vivir con niños en Alemania. Y tuve 200 mails de personas quejándose de lo mismo que me quejaba yo en ese momento, ¿no? Digo, para dar cuenta un poco de lo cultural. Muchas gracias por la No, a vos, tu investigación. aporte, muchísimas gracias. Nombre y apellido, no, estabas vos, ¿no? Dale, no. ¿Voy yo? Bueno, Norberto Lloves. En principio, bueno, me encantó la presentación que hacen de la investigación. Me parece muy seria, Gracias. muy bien fundamentada. Pero bueno, quería por ahí algo que ustedes ya pensaron, pero Sandra habló en el caso de la joven homosexual, cuando Freud dice renuncia a su deseo de un hijo del padre. Ese deseo que ubica Freud, como yo lo entiendo, es el deseo inconsciente. O sea, es una interpretación. Digo, porque me parece que, por ahí ustedes lo han considerado en la investigación, me parece que es muy importante diferenciar entre lo que alguien desea a nivel inconsciente, como es ese efecto del procesamiento del complejo de Edipo y de la culminación del complejo de Edipo, ¿no? Que para la mujer implica la disolución, es a través del hijo del padre, ¿no? Más allá de quien venga, de lo que es que alguien diga quiero o no quiero tener un hijo. Porque alguien puede decir no quiero tener un hijo y eso no significa que no haya deseo de hijo en este sentido, ¿no? No sé si, por ahí no lo escuché, si esto está considerado en la investigación, esta diferencia. Y que seguramente esto, me preguntaba cómo han pensado en estas entrevistas, si habrán pensado en estas entrevistas sobre este punto, ¿no? Que alguien diga, yo la verdad no quiero tener un hijo, lo que traía Eva, por razones económicas, yo preguntaba de qué economía estará hablando esa persona. Que alguien diga no quiero tener un hijo no necesariamente refleja el deseo de hijo que Freud ubica como en el sepultamiento del complejo de Edipo. Esto por un lado. Y lo último que quería, que por ahí puedo hacer un aporte o no, es que la neurosis está bastante acostumbrada, la neurosis en general, se observa más en el obsesivo, a rechazar de alguna manera los deseos convirtiéndolos en mandatos o en obligaciones de que vienen de afuera, ¿no? Rebajar el deseo a una obligación, a una demanda del otro. Digo porque también a veces lo cultural puede ser un lugar de apuntalamiento de este proceso psíquico. Nada, por ahí esto pueda servir como aporte, que no es solamente lo ambiental, sino que lo ambiental en tanto apuntala un proceso psíquico que es lo insoportable del deseo. Es insoportable el deseo, ¿no? En tanto es incestuoso y asesino, es insoportable. A veces se apuntala transformándolo en una demanda que viene de afuera o en un me obligan a, ¿no? Y ahí se apuntala ahí, en eso que existe, en lo ambiental, en la cultura. Bueno, muchísimas gracias. Creo que hay dos personas más. Tu nombre y apellido. Andrea Burcaicea. Voy a leer 3 preguntas del chat, otra vez de Zoom. François Sangupamba. Espero haber nombrado bien el apellido. Sí, es un pasaje. Bueno, muy linda presentación y su consulta es, el discurso contemporáneo parece promover esa autonomía y elección individual. El deseo se construye en el campo del otro,
pero también se generan nuevas formas de exigencia y de superyo. Podría pensarse que la negativa al deseo de maternidad es, en algunos casos, una respuesta sintomática a las paradojas del discurso capitalista actual. Después una de Álvar Mora Pereira. Antes que nada, felicitarlas porque realmente hermoso trabajo. Pensaba, cuando Lacan plantea que el deseo es el deseo del otro, una de las formas de leer esto es que uno desea lo que socialmente se desea. Al haber la representación social que equivale el deseo de la mujer a ser madre, hoy en día, en donde se habilitaron otros deseos con los cuales las mujeres se pueden identificar, este deseo de no hijo podría estar influenciado de que estén habilitados otros deseos para las mujeres. Y por último, Graciela Makotinsky. Qué trabajo tan riguroso y clara transmisión que están haciendo de este. Muy buena la aclaración de la identidad. Pensaba en movimiento, que lleva diferentes identidades a lo largo de la vida. Pensaba también en tantos hombres que cocinan. Gracias, gracias. Ay, bien, Graciela, claro. Estaba primero Aníbal. Hablando de hombres que cocinan, mira. Sabe cocinar. No sé quién estaba primero. Eva. Eva. Em, Pensé en el sometimiento al patriarcado en cuanto a que la mujer tenía que tener primero matrimonio y después recién hijos. Fui a ver Tríptico, una ópera al Teatro Colón, donde se presentan 3 óperas en una. Y una de ellas es sobre abandono del hijo. Lo que muestran es una mujer en un convento que fue obligada a ser monja por haber parido soltera. Y entonces, después de 7 años de estar en el convento, viene a verla una tía con la prima y le dicen que vienen a que ella firme el testamento a favor de ellas y a comunicarle también que el niño que ella había tenido había muerto hacía 2 años. La desesperación fue terrible y entonces me hizo pensar en el sometimiento en el siglo XIX al patriarcado, ¿no? En el sentido de esto del el orden, primero matrimonio y después el hijo. Y también pensé si habían ustedes pensado en cuando nace un hijo no deseado y se produce un aborto o una adopción. Y cuando el deseo es inconsciente, se produce un aborto espontáneo. Son varias preguntas en una. Gracias. ¿Quién había pedido? Mónica. Wow. Y atrás, Marta. Marta y Mónica y Aníbal. Bueno, buenos días, Marta de Justi. Les súper felicito, me encantó la investigación, también la rigurosidad, que hace que uno vaya comprendiendo, lo cual es muy importante, cómo son los pasos, ¿no?, de una investigación y cómo, para poder dar lugar a lo que uno va investigando. Mi pregunta va dirigida, bueno, por supuesto lo que dijo Eva recién a mí me llegó profundamente porque por varias pacientes que han tenido que dar hijos, la familia las obligó, familias muy conservadoras que las obligaron a dar los hijos porque habían quedado embarazadas muy jóvenes. Y dejarlos en un lugar en el exterior. Pero quería también, también me interesó lo que dijo Norberto respecto de considerar claramente lo que es el deseo para el psicoanálisis. Entonces pensaba desde el punto de vista de lo que nos está ocurriendo actualmente, es ¿por qué no podemos considerar
el deseo que surge en los hombres de tener hijos. Es decir, ¿qué pasa ahora cuando hay una libertad más importante respecto a la diferencia? Se trabaja más la diferencia de géneros, es decir, hay otra concepción respecto de lo que son las uniones de parejas. Lo pensaba en términos de la cocina, que nos reímos, como si fuera de propiedad de la mujer. Y en realidad, si uno sustancia más acerca del deseo, podríamos pensar también qué pasa con los hombres que no tienen hijos biológicos, pero quieren tener hijos. Esto. Gracias. Yo también. A ver, Estaba Aníbal. ¿no? No, Mónica, perdón. Mínimo, retomando la complejidad esto del deseo inconsciente, les quería preguntar metodológicamente, ustedes toman un abordaje desde las representaciones sociales que obviamente son un discurso preconsciente, ¿no? Bien. ¿Cómo hacen para articular con alguna lectura de este otro plano inconsciente más ligado al psicoanálisis? Aníbal, Graciela Jainqui, y después va a tener que cerrar la mesa muy brevemente, bueno, nos quedan 10 minutos, ¿no? ¿Estamos bien? Quería decir algo muy cortito. Lucila, antes decías que parte de las entrevistas las iban a presentar en el workshop, en el Congreso, y no quería dejar pasar la oportunidad que brindás de avisar que ya están abiertas las inscripciones para el Congreso y ya se están recibiendo trabajos libres para el Congreso. Creo que la dejaste picando y no hay que dejarla pasar esa. No, no hay que dejar. Las dos Gracielas y pasamos a la mesa, ¿no? Hago así. A ver. No, primero agradecer. El tema disparó un montón. Creo que eso también está bueno considerar cuando hay investigaciones psicoanalíticas que trabajan temáticas que son muy importantes, ¿no? A nivel también social y de difusión de lo que hacemos y cómo pensamos. A nivel metodológico esto, ¿no? Que pensaba que es importante lo que señaló Norberto, porque es verdad que, y a veces hasta los mismos analistas nos podemos quedar prendidos del discurso manifiesto, ¿no? Y trabajamos lo latente. El tema es, bueno, que hay lo que se llama análisis de discurso y que los dos conceptos principales que como analistas siempre tenemos que tener en la mira es pulsión y defensa. Es decir, cuando uno habla del obsesivo, la defensa es lo que nos va a dar cuenta de ese movimiento libidinal, ¿no? Así que bueno, nada, lo toman en cuenta, ese análisis de discurso, así que, pero me parece también muy importante que surgió el método de las representaciones sociales, que seguro que también van a dar cuenta, pero que es verdad que las representaciones sociales toman lo consciente. Entonces, ¿qué lectura hacemos de eso? También es importante. Bueno, nada, felicidades. Graciela Coan y Abel Sanoto. Bueno, chiquito lo mío. No sé si se me escapó que ustedes discriminan maternidad de deseo de hijo, porque se puede maternar sin tener hijos, pero a lo mejor lo dijeron y a mí se me escapó. ¿No? Abel, no entra, me parece que no entra, ¿no? Muy breve. Si entendí bien, la hipótesis es la ausencia de voluntad de tener hijos supone otras representaciones de lo femenino. ¿Es así la hipótesis? No aparece el deseo ahí. Ahora No, pensaba que voluntad es una, no sé cómo llamarlo, es una actividad psíquica muy poco estudiada por el psicoanálisis. ¿Querés que y la que- lea? La Sí, a lo hipótesis, mejor te la leo. Las reflexiones expuestas hasta acá dieron lugar a conjeturar que la ausencia de voluntad procreacional, que tradicionalmente fuera designado como deseo de hijo, daría lugar a la configuración de nuevas representaciones de la identidad en las mujeres contemporáneas. Lo resumí más o menos. Pero aparece el deseo. Gracias.
Eva, vos querías algo chiquito. Dale. Espera. Cuando el deseo de hijo es postergado, el deseo consciente de tener un hijo, ¿no? Me acordé de dos personas, de dos mujeres, una que tuvo el hijo a los 50, y me acordé de un hospital en el que trabajé, que en gineco vino una señora y dice, tengo un fibroma, doctor, creo, 58 años. Entonces le dice el médico, bueno, acuéstese. Al acostarse le dice, no, usted no tiene un fibroma, está embarazada. La sorpresa de la mujer que había ido a atenderse fue impresionante, ¿no? Y la otra cuestión es de cuánto hace que el nivel socioeconómico participa en esto, porque la madre biológica de Quinquela Martín era una mujer de altísimo nivel, porque lo deja a Quinquela Martín en la casa cuna con un pañuelito grabado, pero ella no lo pudo criar, porque la familia parece que no la dejó o ella no quiso. Empiezo y después Gris. Cortito nomás. Me parece que es lo que decía, que cómo moviliza esta temática que va llevando a deseo, a maternidad homosexual y va derivando en múltiples temáticas, en lo cultural que vos traés, porque moviliza también lo propio, ¿no? Y muestra también distintas maternidades en lo cultural. Mi experiencia, comento breve, con grupos Wichi en el norte, era que la maternidad cumple también una función de perpetuar el linaje, de no desaparecer de la especie. Entonces, cada significación va variando. Bueno, dejo ahí así, estamos Cortito. Dos cositas que dijo Norberto y la voy a relacionar con algo de lo que preguntaron. Cuando dicen, a ver, desde el psicoanálisis para mí, ¿no? No se puede unir en esto de la baja natalidad todavía, lo estamos investigando con el deseo, porque inclusive la baja natalidad tiene que ver con otras cuestiones desde lo sociológico que analizan, que son las ESI o los nuevos métodos anticonceptivos o las edades de las mujeres que trabajan y están produciendo desde lo económico también. Entonces, yo no sé si hay una relación directa o no con el deseo. Por lo menos eso es lo que estamos investigando. Y por otro lado, también coincido con Norberto en que lo cultural apuntala el deseo. Y lo relaciono con esto que preguntaron. Si el deseo es el deseo del otro, hay que ver si estas mujeres a las que nosotras con las que hicimos estas entrevistas, plantean si han sido deseadas como hijas también, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar de deseo aparece un hijo? Aunque el hijo haya nacido. Porque acá también lo que aparecen es, bueno, cuánto mandato hay de mujeres que han tenido que maternar a sus padres, de mujeres que han tenido que maternar a sus hermanos también. Entonces, bueno, ¿en qué lugar queda ese deseo, no? ¿En dónde? Ese deseo inconsciente. Es como, bueno, sí, lo tendríamos que averiguar. Sí, desde la línea lacaniana, un hijo incluso deseado es un real, ¿no? Hay un texto que es el hijo como real del delirio familiar. Nosotros hicimos entrevistas en profundidad, donde actuamos como disparadores, no estábamos en un contexto de análisis. Y por supuesto, que esto apareció dentro de las subdimensiones, el maternaje, mujeres que dicen, yo no sé, decidí maternar hijos de mi pareja, decidí maternar mis mascotas, digo, se abren un montón de subdivisiones que, bueno, veremos de qué surge todo esto, pero teniendo en cuenta lo que dice Norberto, sí, es así, era uno de mis puntos donde, ojo con esto, porque tenemos que ser muy éticos, pero también me tranquilicé cuando dije, esta persona no es mi paciente, esta persona aceptó hacer una entrevista en profundidad, semidirigida, con disparadores, desde este lugar, entonces saben para qué están participando, incluso a todas las entrevistadoras
que yo tuve, les dije que hoy esto estaba sucediendo, si querían participar, pero por eso no son pacientes. Yo ahí estoy como psicoanalista investigando. Démosle lugar a, no sé. Chiquito, Beatriz, y cierro yo. Faltan 5 minutos. Bueno, lo voy a hacer breve, pero primero, no tenemos ninguna respuesta todavía. No, lamento desilusionarnos, pero la investigación recién está en la fase de las entrevistas, o sea, los resultados. Los resultados no son las conclusiones. O sea, hemos obtenido los resultados que son las entrevistas que se llevaron a cabo. Esa es la primera cosa. Vamos a trabajar esos resultados en el workshop, efectivamente. Del Congreso. Lo que no quiere decir que en el workshop vamos a tener las conclusiones todavía, pero vamos a estar un poquito más avanzados. Lo que sí quería, bueno, había un detalle pintoresco que alguien habló de la cocina y repitieron lo de la cocina. En el refranero popular, llenar la cocina de humo Es estar embarazada. es estar embarazada. O sea, nosotros hemos parido una Estamos investigación, sí, estamos en eso. No la parimos todavía, estamos gestando una investigación. Pero lo que quería poner el acento es en el tema de la identidad, porque no pienso en la prehistoria, pensemos en la historia antigua. La mujer en la antigüedad, desde Grecia, vamos a decir, no tenía una entidad. Teníamos un sujeto modélico, el modelo era el varón, que era adulto, propietario, casado con hijos, y tal vez, digo, propietario de tierras y esclavos. Ese era el ciudadano. ¿Qué era la mujer? Una nada, el envase a través del cual el hombre podía tener hijos. Y esto, no sé, desde Aristóteles hasta nuestros días. Pasó algo, afortunadamente, con la forma en que se tiñó Europa de cristianismo, que le dio una entidad a la mujer. O sea, la mujer era madre, porque, bueno, Jesús nació de una mujer, María, y entonces vamos a elevar la condición de la mujer, solamente a condición de, por supuesto, que no hablemos de que tiene una sexualidad. O sea, María tuvo por gracia del Espíritu Santo y el resto de las mujeres tenían que, pero bueno, consolarse, vamos a decir, que tenían que tener sexo para... Pero la maternidad les daba una identidad. Era después, en la modernidad, vamos a decir, en la modernidad, la funcionalidad de los órganos le daba sentido a la existencia. O sea, existen mujeres que son estos seres tan imperfectos e incompletos porque su función es gestar y parir hijos. Tendríamos que decir que en alguna medida la mujer aceptó con felicidad esta imposición cultural, porque le daba un lugar. Si no, no era nada, entendamos. Ahora estamos en otra historia. Así es. Bueno, para ir cerrando, esto que se planteó, por ejemplo, yo en esta invitación que ha hecho tan linda sobre la escritura, Adriana Cabuli, que estaba en el Zoom, a mí me pidió acerca de qué pasa con el escribir en investigación. Y nuestro trabajo, acá como investigadoras y en el consultorio, lo que traía Norberto y varios, Gracielas, las Gracielas, bueno, mucha gente, nosotros sabemos qué es escuchar lo manifiesto y qué es lo latente y sobre un sueño. Y la verdad que estar entrevistando es una tarea que necesita cierta posibilidad de disociación, porque estás escuchando a alguien que no está hablando de sí misma, sino que está hablando, ¿no? O sea, como decían varios,
con un yo tomado por el superyo, por los mandatos, o sumamente defensiva, o alineada con algún colectivo que habla por ella y la está representando. Como bien sabe, Graciela Jainki tiene mucho trabajo en esto también. En las dimensiones, que no es el trabajo que trajimos hoy, es eso lo que trabajamos, que es el aspecto neurótico, decíamos, trabajamos narcisismo, trabajamos superyo, trabajamos que tiene que ver con el deseo, donde si hay pulsión, si no hay pulsión. Ahí en las dimensiones trabajamos esto. Ahora lo que trajimos es el estado del arte, que tiene que ver exclusivamente con cómo están, un poco lo que traía Maru, que tiene que ver este tema que estamos investigando en este momento, qué es lo que está pasando en las subjetividades y en las distintas culturas. Vos hablabas de Alemania cuando gana Merkel y hoy en Suecia es llamativo ver en las plazas un montón de cochecitos porque Suecia le da a la gente que va a tener chicos la posibilidad de pagarle todo, o sea, el embarazo, el nacimiento y toda la escuela e universidad. Entonces, bueno, hay fenómenos que nosotros como psicoanalistas ni está bien ni está mal, o sea, lo que tenemos que hacer es aprender a analizarlos. Eso por otro lado. La verdad que les agradecemos un montón las participaciones, el cuidado para recibir todo lo que venimos trabajando, que nos gusta. Y sí quería hablar de nuestra querida institución y lo que fue pasando en relación a estos temas, porque el área más nuevita es el área de género. Las tesis de los últimos años trabajan muchísimo, trabaja Sandra Vázquez sobre este tema, pero muchísima gente está trabajando, sobre todo en los últimos 15 años en esta asociación, vos lo sabés, el tema que tiene que ver con representaciones actuales de la identidad femenina o de la femineidad. No me parece un tema menor. Hace un tiempo, y también fue muy movido, Graciela Rey presentó Desobediencias Maternas, que fue todo un boom en ese momento, se sacó un libro. Entonces digo, también estamos a tiro en esto que presentamos hoy, con una necesidad que tenemos los analistas, que les volvemos a agradecer, que es compartir lo que nos pasa en la institución, en la cabeza, en el consultorio y en la vida. Así que muchísimas gracias a todos en la pantalla, acá, y a nuestro querido equipo. Muchas gracias.